Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos queridos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente porque nos encontramos junto a esta pantalla pudiendo compartir un nuevo devocional, un nuevo programa 137. Damos gracias a Dios porque vamos transcurriendo los días, van pasando los días y bueno, compartiendo palabra de reflexión, una palabra de aliento, de fortaleza para cada uno de nosotros en esta mañana. Bienvenidos a este programa, a este devocional diario que hacemos de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Estamos junto a cada uno de ustedes y a aquellas personas que a lo mejor ven el programa en repetición o en silencio allí. Estamos leyendo la palabra de Dios diariamente. Damos gloria a Dios porque el Señor nos permite tener esta palabra, este libro, este manual de instrucción para que podamos nosotros cada día poder instruirnos en la palabra. Qué bueno es ser un gran lector de la palabra de Dios y conocer a Dios a través de la Escritura. Un buen discípulo debe leer la palabra de Dios. Un buen discípulo debe de instruirse en la palabra de Dios. Así que bienvenidos. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y damos comienzo a este nuevo programa. Bienvenidos. Estamos maravillados con este libro de Job. Es un libro extraordinario, es un libro muy especial y damos gracias a Dios porque el Señor nos permite que podamos estar juntos en este programa. Damos gloria a Dios. Bien, nuestro compromiso de hoy es el libro de Job en el capítulo 13 al 16. Estamos cada día leyendo al menos 4 capítulos para poder llegar al final de este año y poder leerlo en su totalidad. Y bueno, si no alcanzamos, leemos un poquito. Probablemente hay muchas personas que no han leído la Biblia en su vida. Hay muchas personas que a lo mejor no han leído la palabra de Dios completa. Un buen cristiano, un buen hijo de Dios, un buen discípulo debería leer la Biblia al menos una vez, ¿no es cierto? Bueno, por lo menos tener conocimiento de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué creemos en Dios? Bueno, todas estas respuestas o dudas que a lo mejor, que probablemente hay mucha gente todavía que duda, porque en el tiempo de Jesús también muchos lo alababan, pero también muchos dudaban. Después de haberlo visto resucitado a Jesús, haber demostrado sus heridas, todavía aún había gente que dudaba de él. Y bueno, probablemente en nuestra congregación hay gente que dude de la veracidad de la palabra, si es real, si existe Dios, quién es Dios. Bueno, realmente Dios bendice, ¿por qué estoy pasando estas pruebas o dificultades? Bueno, tantas cosas que podemos responder a través de la palabra de Dios. Aquí encontramos en este manual todas las respuestas de nuestra vida. Así que aquí dejó el Señor escrito en este manual precioso, en este libro que es un libro para considerar cada día y poder buscar en ella la respuesta que tanto estás buscando. Así que bienvenidos. Aquí encontramos y seguimos estudiando el libro de Job, un hombre extraordinario, un hombre, dice la palabra de Dios, que a los ojos de Dios es un hombre perfecto y recto, pero ante los ojos de los hombres, evidentemente, no era como Dios pensaba, ¿no es cierto? Bueno, es un ejemplo muy práctico para el día de hoy, que a lo mejor estamos pasando por momentos difíciles, dificultades, y cuando menos esperabas, de personas que a lo mejor esperabas que te dieran una palabra de aliento, de fortaleza, has recibido críticas, te ha defraudado la gente, ¿no es cierto? Amistades que has considerado que eran amigos, pero hasta que llegó el punto. Bueno, yo aquí pude poner 2 tipos de personas o 2 grupos. Es imposible caer bien a todo el mundo, es imposible. Nosotros predicamos la palabra de Dios, tal vez a muchos dicen, bueno, el pastor es duro para predicar, y a otros les gusta la dureza de la palabra porque los alienta, los aconseja, los exhorta, pero otros se sienten aludidos, se ofenden porque
bueno, el pastor grita o el pastor dice cosas fuertes de la palabra de Dios. Otros dicen, bueno, a mí me gusta que el pastor predique suave, porque la verdad que la palabra de Dios es silencio, o sea, está como suavecita, ¿no es cierto? Y hay otros que dicen, no, a mí ese pastor no me gusta porque habla muy suavecito. Bueno, en definitiva, no podemos caerle como aquel dicho, ¿no? La monedita de oro no es para todos, no es para todos, ¿no es cierto? Así que es interesante entender que en estos tiempos en cuales estamos viviendo aún peor, la gente, nunca la vamos a conformar, ¿no es cierto? Nunca va a estar conforme. La palabra de Dios tenemos que estudiarla de la manera que está escrita, aceptarla como está escrita, lo que Dios dice desde el principio, desde la creación. Bueno, hay muchos les ofenden. Bueno, en la antigüedad, cuando Cristo estaba, aparentemente se ofendían por la palabra que hablaba Jesús, amar a tus enemigos. ¿Cómo? No. O sea, hay muchos que van a entender y otros no lo van a comprender. Probablemente tan criticado, probablemente esperabas de personas, de seres queridos que a lo mejor al momento de tu caída o al momento de la dificultad están esperando el momento para tu caída, ¿no es cierto? Están ahí atentos, ¿no es cierto? No todos van a hablar bien de ti o no todos van a decir cosas lindas, o sea, no todos van a pensar de la misma manera. Qué bueno es que seamos diferentes, ¿no es cierto? Pero yo puse el grupo A y el grupo R, ¿no es cierto? El grupo A, aquellas personas que están en todos los momentos de tu vida, aquellas personas que en las dificultades, en las pruebas, en las bendiciones, siempre están a tu lado, ¿no es cierto? Pero hay otras personas que en el momento que estás pasando una dificultad, aquellas personas que vos pensabas que a lo mejor estaban en momentos buenos, ahí empezaron a criticarte o a decirte, mirá, o a acusarte, a decir cosas de ti, ¿no? Bueno, no todos piensan como nosotros pensamos. O sea, eh, Job en este momento estaba en el momento de su vida sufriendo mucho, esperaba de sus amigos que lo apoyaran, que defendieran su causa, pero evidentemente hemos leído y hemos entendido que solamente recibió críticas, recibió como que reforzando lo que él estaba pasando, porque decían, bueno, estaría en pecado, estarás en falta delante de Dios, tenés que reconocer que estás mal delante de Dios, ¿no es cierto? Job no hallaba la causa de su problema. Job estaba experimentando un proceso muy difícil, permitido por Dios, ¿no? Porque recuerden que Satanás había pedido de la forma que estaba Job a ver si realmente alababa a Dios, pero jamás Job dijo palabras en contra de la voluntad de Dios, siempre alabó a Dios. Ahora bien, en este capítulo 16, Job al fin logra mirar hacia el cielo. Ahí vamos a encontrar en el versículo 16 de este capítulo, como le hemos puesto el título de este programa, en el cielo está mi testigo. Es muy interesante. Siempre estarán criticando de cómo hace las cosas, de que si no las hace, por qué no las hace, si las haces bien, por qué las haces bien, si las haces mal. Todo, siempre va a haber criticones, podría decir así, ¿no? Como yo siempre digo, el quinto mandamiento, ¿no? El quinto, el quinto ministerio que yo le agregué a los 5 ministerios, bueno, hay un ministerio más, ¿no? Los criticones, ¿no? Los que nunca hacen nada y viven criticando, aquellas personas que realmente todo lo critican, todo está mal, todo parece que no es como ellos querían hacerlo, ¿no es cierto? Pero nunca hacen nada, ¿no? Critican al que lo hace y bueno, recuerda que la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, verso 23 y 24 dice que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para Dios, no como para los hombres, porque el que nos da la recompensa va a ser Dios, no el hombre. El hombre siempre va a encontrar algún detalle para la crítica, siempre, si lo haces bien, bueno, algún momento, en algo va a encontrar un detalle para criticarte,
porque lo deberías hacer de esta manera. Y bueno, Job estaba pasando por este momento. 3 amigos que tenía Job, que él consideraba, y aún sigue diciéndole mis amigos, ¿no? Él los considera mis amigos, ¿no? Pero solamente recibió reproches, quejas de sus amigos. Bueno, él esperaba que le dieran una palabra de consuelo, que estuvieran con él en el momento de la angustia, del dolor, pero aquí vemos que no fue así. Las personas más queridas, a lo mejor allegadas a tu vida, a lo mejor te han criticado muchas veces y probablemente te has sentido mal, seguramente que es así. Esperabas un consejo, esperabas una palabra de aliento de tu mejor amigo, pero en el momento de la crisis ahí se ve el resultado si realmente era un amigo o no era un amigo, ¿no es cierto? Bueno, Job en el versículo 16 llegó a decir las palabras, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, ¿no? ¿Qué palabras más? Dice en el versículo 19, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Lo que has hecho para Dios lo tiene anotado el Señor. La recompensa vendrá. Acá hay unas palabras de esperanza de Job, ¿no? Cuando mira hacia el cielo, comenzamos a ver a un hombre que está esperanzado en la justicia de Dios, no en la justicia de los hombres. Muchas personas están esperando la justicia del hombre, que hablen bien de él, ¿no? Que lo justifiquen, ¿no es cierto? Muchas personas están así, pero solamente la recompensa viene de Jehová, dice la palabra de Dios. De los cielos viene la recompensa. Y esperamos en los hombres. Mire, hay muchas personas que confían, que hacen ídolos de hombres, incluso de pastores, ¿no? No hay como él, no hay otro, ¿no es cierto? Y bueno, así quedan, ¿no? Confiando en el hombre y son defraudados al tiempo. Pasa un tiempo y son defraudados de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Y dejan de confiar en Dios porque el hombre los defraudó, el hombre los engañó y dejan de confiar en Dios. Jamás Job dejó de confiar en el Señor. Jamás él confió, no, dejó de confiar en el Creador. Él sabía todas las cosas porque le decía a sus amigos, yo conozco lo que ustedes me dicen. Yo lo sé muy bien quién es Dios. Sé que lo que es. Pero no entiendo la causa por qué estoy pasando esto. Claro, eso era que Dios le había permitido a Satanás que lo tocara. No era porque Dios quería hacerle daño a Job, o no daño en este caso, pasar por este momento difícil, ¿no es cierto? Dios nunca había dicho, porque Dios le dice a Satanás, le dice, has considerado a mi siervo Job recto y perfecto, no hay otro como él en la tierra. O sea que Dios no tenía ninguna intención, pero bueno, como Satanás dijo, a que no le sacas a saber que era el pensamiento de Satanás, ¿no? El pensamiento de muchas personas. Ah, mirá vos como ahora fíjate vos si le sacamos esto o aquello, vas a ver que no va, que va a negar a Dios enseguida. Y bueno, muchas personas lo han hecho, ¿no es cierto? Lastimosamente. Pero en este caso Job nunca llegó a decir palabras en contra, ¿no? Todos no serán complacidos, puse aquí. Todos no podemos ser complacidos. Todos no podemos complacer a todas las personas de igual manera, ¿no es cierto? Jesús lo dijo, en la tierra él caminó y no pudo complacer a todos de la misma manera, otros estaban quejándose, otros lo criticaban, otros lo odiaban, lo querían matar y así pasó, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios que resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, pero no todos pensaban de la misma manera, siempre tenían dudas, siempre había cosas, pero es así, es una realidad y hemos llegado a comprender esto, que no todos han entendido, que no todos buscan a Dios, que no todos reciben la palabra de Dios, ¿no es cierto? Bueno, es real, el grupo A, el grupo R, aquel grupo A que a lo mejor pensabas que a lo mejor estabas ahí, incluso tus familiares, ¿no es cierto? Que dijiste, bueno, en algún momento, pero te han fallado, ¿eh? Has descubierto que realmente no eran así. Bueno, Job estaba descubriendo, estaba sacando, Dios estaba sacando toda luz. Mateo capítulo 10, mire lo que dice, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 10, verso 26 dice, así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto
que no se haya de saberse. Bueno, aquí descubrió Job quién eran sus amigos realmente, cómo pensaban de él incluso, porque, mira, por más que hagas bien, la gente va a pensar mal. Es una realidad y lo tenemos que aceptar. Todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios, que lo tenemos que hacer para Dios. El único que te va a dar la recompensa, tenemos que mirar hacia el cielo, es Dios. El único que conoce tu interior. El hombre mira al exterior, ¿no es cierto? Lo que estás pasando, la situación, ¿no es cierto? Pero Dios está mirando el interior, de cómo estás pensando, de Dios, de cómo está tu corazón delante de Él, cuál es tu intimidad con Él, tu relación con Él. Pero el hombre lo primero que mira, lo que está delante de sus ojos. ¿eh? Así le pasó a Samuel cuando fue a ungir a David. Miró la hermosura de sus hermanos, grandes soldados fornidos, pero Dios no quería eso. Dios quería un corazón íntegro delante del Señor como lo tuvo David. Corazón como de Dios, ¿no es cierto? Como dice la palabra de Dios, el corazón según el corazón de Dios tenía David. Así que Dios mira tu corazón, las intenciones de tu corazón. Leamos también Colosenses, que aquí puse Colosenses capítulo 3, verso 23, y todo lo que hagáis, hacelo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Ese es el problema de mucha gente, de muchos cristianos hoy en día, que hacen todas cosas para los hombres, ¿no es cierto? Pero no lo hacen para Dios, sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. ¿Te das cuenta? No es que lo tenemos que hacer para los hombres porque los hombres nos piden hacer cosas para ellos. No, lo tenemos que hacer para Dios porque Dios nos está pidiendo hacer cosas, porque lo hacemos para Él, ¿no es cierto? Como dice acá, porque a Cristo el Señor servís, al Señor servimos, no a los hombres. Lo hacemos de corazón, por amor a Dios, a los hombres, le hacemos obra a los hombres porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Hay mucha gente que ama a los hombres, que lo adulan, que lo idolatran, ¿no? Y lo hacen para el hombre, para quedar bien con el hombre, en los mujeres lugares. Bueno, también te van a criticar eso, porque si estás cerca del pastor o de algún hermano anciano de la iglesia o haces alguna tarea más que los otros, te van a criticar. Siempre, en realidad, nunca vamos a dejar conforme a nadie, porque el ser humano es de esta manera. Job llegó a decir estas palabras, que lo vamos a leer en el capítulo 16. Respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas, lo que le decían sus amigos, consoladores molestos sois todos vosotros. Esperaba una palabra de aliento, de un amigo, bueno, o sea, una palabra de consuelo. Ayer hablamos de que necesitamos el consolador, que necesitamos el intercesor. Job no alcanzaba a comprender todavía en este momento lo que le estaba pasando y él esperaba un consuelo, una palabra de aliento y bueno, nosotros lo tuvimos. Nosotros recibimos a Cristo, tenemos el mayor consolador que nos consoló para consolar a otros, dice la palabra de Dios. Recibimos a Cristo en nuestro corazón, el único que intercede ahora entre los hombres y Dios es Cristo, no hay otra persona, no hay nadie más. Porque dice la palabra de Dios que los muertos nada saben, pero Cristo resucitó entre los muertos. Allí, en la isla de Pasmo, el apóstol Juan pudo ver a Cristo con un manojo de llaves en la mano. Dice la palabra de Dios que le pregunta, ¿qué es eso? Son las llaves de la muerte. Yo tengo el poder en el cielo y en la tierra, dijo Cristo. Entonces el único que resucitó en esta tierra después de la muerte es Cristo. Resucitó para estar sentado en el lugar más alto, sublime, en el trono de Dios. Allí está sentado y allí está intercediendo por tus pecados, por mis pecados, por mi vida, por tu vida. Es el único que intercede, el único camino de llegar a Dios es Cristo, hermano querido. No hay otro camino, no vas a llegar a ningún lado creyendo en los ídolos, creyendo en imágenes, creyendo en cosas que te han enseñado, que vienen de tradición de familia. No, empieza a leer la palabra de Dios, la Biblia, vas a encontrar que el único consuelo es Cristo. El único camino es Cristo. El único que te va a dar la vida es Cristo. El único que te regaló la salvación es Cristo. El que murió por ti, el único Cristo. El único que resucitó es Cristo.
el único que está sentado a la diestra de Dios Padre, que desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, es Cristo, no hay otro. Nadie más va a venir. No estamos esperando a nadie más que solamente a Cristo. Cristo en su primera venida vivió como hombre en esta tierra, pudo cumplir la ley porque nadie la pudo cumplir, los mandamientos, los 613, porque ser judío cumplió, y el único que fue a la cruz por tu vida, el único que se entregó por amor para salvarte, el único es Jesús, quien que entregó todo por amor a ti. No sé por qué buscamos, como dijo Jesús, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Reitero, los muertos nada saben. Nada saben. Murieron. El espíritu volvió al que lo dio. Cuando Adán fue creado, dice que sopló aliento de vida, Dios. Y ese aliento de vida, el espíritu de Dios, volvió a Dios. El cuerpo nada sabe. El cuerpo tú sabes que va a la tumba, se deshace, porque dice la palabra que del polvo vienes y al polvo volverás. Esos muertos en Cristo resucitarán primero, dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51, 52. Usted va a leer esos capítulos maravillosos. Como dijo Pablo, un secreto les voy a contar. No todos dormiremos. Dormir, sinónimo de muerte, de descanso, ¿no es cierto? Dice, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La metamorfosis de la palabra que dice, que nos enseña, de gusano a mariposa. Bueno, así vamos a ser transformados en un cuerpo celestial. Así cuando venga la venida del Señor, cuando venga por segunda vez a buscar a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hemos quedado, decía Pablo, porque estaba esperando la mayor consolación de que cuando venga Cristo a buscar a sus hijos, ¿no? Los que hemos quedado nos iremos con él juntamente en las nubes, nos encontraremos con Cristo. ¡Qué maravilloso! Con Cristo, con nadie más nos vamos a encontrar. Con Cristo, porque Él es el autor y consumador de todas las cosas. Por Él subsisten las cosas, por Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, dice versículo 3, ¿tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima? Dice, a responder. También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en el lugar de la mía. Hay que ponerse en el lugar de Job, ¿no es cierto? Le decía, ustedes me critican, dicen toda clase de cosas que yo ya las conozco, pero pónganme en mi lugar, por favor. Estoy pasando un problema difícil, decía Job, ¿no es cierto? Yo podría hilvanar contra vosotros palabras, también podría decir Job porque conocía, y sobre vosotros mover mi cabeza, como diciendo, mirá lo que está pasando este hombre. Seguramente que está en falta, ¿vio? Que seguramente te van a criticar por eso. Estás pasando la fea, la estás pasando mal y probablemente te critiquen y que algo habrá hecho. El que mal anda, mal acaba, ¿vio? Que ese es el dicho común, ¿no? Pero bueno, es así, el criticón, el grupo R que llamé yo, ¿no? El criticón, que siempre te está criticando, ¿es cierto? Hay otros que, bueno, que gracias al Señor están siempre con nosotros, siempre estarán a nuestro lado, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios dice que el único que va a estar a tu lado es Cristo. Él estará hasta el fin, claro, hay que ver con quién va a estar Dios, porque Dios dice, Jesús dijo estas palabras, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Bueno, hay que fijarse, no con todos, no con todos. Tengan cuidado, porque es una expresión que dijo que el que está conmigo, yo estaré con Él, por supuesto, pero el que no está, o estás con Dios o no estás. Acá hay dos puntos fundamentales. Dice, pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Es lo que estaba esperando Job. Si hablo, mi dolor no cesa. Había dos opciones que tenía Job. Si hablo, mi dolor no cesa. Si dejo de hablar, no se apartará de mí. El dolor va a seguir estando. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Dice, tú me has llenado de arrugas. Dice, testigo es mi flacura. Mire cómo estaba pasando el Job. Que se levanta contra mí para testificar a mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario.
crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos, mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hicieron mis mejillas con ofrendas, contra mí se juntaron todos. Mire, me viene a la reflexión la palabra de cuando Juan el Bautista recibió a Cristo. Dice, yo no soy digno de atar las sandalias de tus zapatos, yo no puedo, tú me tienes que bautizar, le decía Jesús, y Jesús le dijo, Juan, la palabra se tiene que cumplir, ¿no? Y dice que cuando fue bautizado Jesús descendió una paloma, ¿no? El Espíritu Santo en forma de paloma, ¿no es cierto? Y una voz que decía desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia. Pero sin embargo, un año después, Juan fue encarcelado. Un hombre que fue admirado, un hombre que realmente muchos lo alababan, pero otros los criticaban, querían matarlo. Encubiertamente estaban escondidos, pero todo lo oculto sale a la luz. Un día Herodes lo arresta a Juan el Bautista, lo lleva a la cárcel. Manda, después de estar golpeado, atado de mano y de pie, golpeado su cabeza, sus ojos, su boca. Imagínense la tortura que recibió Juan, porque unos lo amaban, lo alababan, pero otros lo odiaban, lo querían matar. ¿Me entienden? Y fue encarcelado y mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era el que había de venir. Ahora, me vino esta reflexión. Imagínense estos discípulos caminando, yendo hacia Jesús. Lo que hablarían de Juan. ¿Acaso Juan no vio al Espíritu Santo? ¿No escuchó, dice él, la voz del cielo que decía que Jesús es el que era el que tenía que venir? ¿Qué le pasa a Juan? Al final, lo que hizo, duda ahora de lo que estaba hablando, de lo que estaba predicando. O sea, la crítica aún de sus discípulos de Juan. Y Jesús le responde con palabras de que aquel hombre como Juan, nacido de mujer, no hubo otro en la tierra. Mírele cómo le certifica el testimonio de Juan el Bautista, Jesús, ¿no es cierto? Por eso, probablemente si haces bien, te van a criticar. Si haces mal, te van a criticar. ¿Te das cuenta? Todo lo que hagas bien, hacelo para Dios. No los hagas para los hombres. Por eso nos ha pasado muchas veces. Y aún siguen criticando. Y aún siguen hablando mal. Hagamos lo que hagamos. Siempre no van a estar conformes. ¿Por qué? Porque es el grupo R. Los murmuradores, ¿no? Los que siempre se están quejando. Siempre no están conformes nunca. Si haces bien o si haces mal, siempre se están quejando. Siempre están diciendo alguna cosa, pero probablemente estas personas que se están quejando nunca hacen nada. Bueno, a Job le estaba pasando esto. Versículo 11. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entrevenecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Acá la integridad de Job se estaba evidenciando en estos versículos. Un hombre íntegro delante de Dios. Una oración, porque aquí dice que había una oración pura. ¿Puede haber una oración impura? Claro que sí, lastimosamente. Pero aquí estaba, porque probablemente le habrían dicho a Job, no has orado correctamente, bueno, no estás buscando a Dios verdaderamente, ¿no es cierto? Toda esta crítica vino sobre Job, ¿no es cierto? Descubrió lo que había a su lado, sus amistades, sus personas más allegadas, más queridas, que a lo mejor ni esperabas, ¿no? Que salieran con una palabra así, pero vinieron con una palabra de desaliento, ¿no? Bueno, deja todo porque esto ya no va más. No, ya no sigas porque no tiene sentido.
No siempre va a haber aquel criticón, ¿no? Aquel que murmurador, siempre va a haber. Y bueno, aquí le estaba pasando a Job. A pesar de no haber iniquidad en mis manos, no había pecado. O sea, él sabía que no había hecho mal delante de Dios. Él sabía, él estaba seguro. ¿Estamos seguros realmente nosotros si hacemos bien o no? Si realmente estamos buscando a Dios verdaderamente, Job no era que dudaba, pero sí dudaba de lo que le estaba pasando. Si he hecho lo íntegro, he hecho lo correcto delante de Dios, busqué a Dios, he orado correctamente, mi oración ha sido justa delante de Dios, no entendía la causa, lo que estaba pasando, no comprendía por qué estaba pasando esto. ¿eh? Tal vez estemos pasando alguna situación propia, por nuestro propio pecado, la consecuencia de nuestros pecados, y nosotros tenemos que entender, y entendimos, a lo mejor que estamos pasando esta situación por desobedientes, por no haber obedecido a Dios correctamente, por no haber hecho la voluntad de Dios, porque un verdadero discípulo lo primero que hace es cumplir con Dios. Un verdadero discípulo de Dios, si tú quieres ser un verdadero discípulo, porque Dios nos llamó a ser discípulos de Dios, nos llamó con un propósito, de ir por todo el mundo y enseñar el Evangelio, y enseñar todas, no algunas cosas, porque algunos quieren cumplir algunas cosas y otros, bueno, directamente ya no cumplen nada. Pero hay algunos que quieren cumplir algunas cosas. Pero acá dice el Señor, enseñándole todas las cosas que yo les enseñé. ¿Estamos haciendo lo que Dios realmente nos ha enseñado? ¿Estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha enseñado? Bueno, Job declaraba, no entiendo, porque no hay iniquidad en mis manos. Dice, no hay iniquidad en mis manos. Y de haber sido mi oración pura. Dice, oraba con integridad en el corazón, con seguridad, oraba sin culpa. Hoy podemos orar con culpa. ¿Se da cuenta? Porque no hemos cumplido con la voluntad de Dios. Y vamos en busca del Señor y decimos, Señor, bendíceme, 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 bendíceme. Pero ni siquiera cumplimos con los mandamientos de Dios. Es triste esto, es duro, pero es una realidad. El verdadero discípulo primero cumple con Dios, después cumple con la iglesia y después cumple con el pastor. El verdadero discípulo, porque usted va a encontrar hombres que fueron discipulados en la palabra de Dios, Timoteo, Tito y tantos que podemos hablar, pasaron momentos difíciles, fueron discipulados, fueron confrontados, fueron exhortados. Sin embargo, tenemos historia de ellos y están escritos en la palabra de Dios, quiere decir que fueron obedientes. Primero a Dios, porque aman a Dios. Si realmente amamos a Dios, tenemos que cumplir con sus mandamientos. Todo lo que está escrito en la Biblia, todo es bíblico. No hay nada que no sea bíblico de lo que hemos leído o conocemos, porque todo lo que enseñamos lo hemos aprendido. Y dice la palabra de Dios que te llamó Dios para ser discípulos, no creyentes, oidores, olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Por eso, el verdadero cristiano, probablemente seas un cristiano, probablemente seas un oidor, ¿no es cierto? Un creyente solamente, y está bien que seas un creyente, pero Dios llamó a discípulos. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que sea un verdadero discípulo de Dios. Un seguidor de Cristo. ¿Qué es un seguidor de Cristo? En realidad, ¿hemos entendido nosotros realmente lo que es un seguidor de Cristo? Ya las cosas de este mundo no tienen sentido para nosotros. Como dijo Pablo, todo lo tengo por basura porque sigo a Cristo. Todo lo tengo en Cristo. No hay nada en esta tierra que me pueda llenar el corazón, los deseos de la carne. No hay nada, porque Cristo es todo para nosotros. Versículo 18. Oh tierra, no cubras mi sangre, no haya lugar para mi clamor. ¿Recuerdan Caín y Abel? La sangre de tu hermano clama, le dijo Dios a Caín. Había matado a su propio hermano. Y así, muchas veces matamos a nuestros propios hermanos y la sangre de nuestro hermano clama. Job conocía esta historia, se lo puedo asegurar. La muerte de Abel por las manos de su propio hermano, que lo mató. La sangre de él clamaba en la tierra. Hay un clamor,
¿no? En la sangre. Y dijo, oh tierra, no cubras mi sangre. Porque él sabía que había una justicia de parte de Dios. Y ahí empezaba a entender Job. En este momento empezó a comprender que solamente la justicia venía de Dios. Que la justicia viene de Dios. Como dije el título, en el cielo está mi testigo. El único testigo es Dios, que conoce tus pasos, que conoce tu vida, que conoce tu corazón. Si eres íntegro o no. Si eres fiel o no. Dios sabe todas las cosas. A Dios no se le escapa nada, no hay nada oculto en él. Y el versículo 19, que es el título de esta mañana, mas es aquí en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Job empezó a comprender. Llegó a decir Job, hoy mis ojos te ven. Ah, Dios mío, porque no veía la realidad de Job. Job estaba pasando algo que él no podía comprender, no estaba viendo la grandeza de todo esto, ¿no es cierto? Versículo 20, disputadores son mis enemigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios. Qué lindo es poder ir a un juez, como vamos a un juez, decirle, mira Dios, esto me está... Y lo podemos hacer porque dice el Señor que Él cuando murió, el velo se rasgó. Hoy tenemos la entrada, podemos entrar abiertamente al juez y podemos pedir y clamar y decir, mira Señor, me está pasando esto. Mas los años, versículo 22, mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Estaba dispuesto a morir. Estaba dispuesto a que Dios se lo llevara, es más, lo quería. No quería seguir pasando esta enfermedad, este problema, esta angustia, este dolor. Clamaba, ¿no?, que Dios terminara con su vida, pero sin embargo no podía ver lo que Dios estaba haciendo en su vida, lo que estaba reclamando Dios en cierta manera, porque permitido por Dios, lo que pasó Job, lo permitió Dios. ¿No es cierto? Porque tenía que sacar de lo profundo de Job realmente la adoración, esa verdadera oración y adoración a Dios. Job no lo podía comprender, pero en esta hay una palabra de esperanza. El versículo 19 es la palabra de la esperanza, ¿no?, de Job. Ahí comenzaba la esperanza para Job, el consuelo para Job, la bienaventuranza para Job. Todo estaba preparado para recibir una gran bendición de parte de Dios cuando alzó sus ojos al cielo y dijo, allí está mi testigo. Podrán decir lo que digan de mí, podrán decir y criticarme y decir cosas, pueden decir cosas de ti y decirte y criticarte y blasfemarte y despreciarte. Algunos te quieren, ¿no? Otros te quieren matar. Pero no importa porque la justicia viene de parte de Dios. Estas son las palabras de esta mañana. La declaración tremenda de Job en el versículo 19. Mire, Hebreos capítulo 4, si me permiten, Hebreos capítulo 4. Aquí anoté una palabra hermosa también. Versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas, cuando dice todas las cosas estamos incluidos también. Porque dice, ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todos daremos cuenta delante del Señor. Para Dios no hay nada encubierto. Todo está a la luz, a flor de piel, para Dios. Dios ve tu corazón, ve lo exterior también, cómo vives, cómo tu vida está delante del Señor. También está mirando tu interior, la integridad de tu corazón. Eso es lo que Dios está mirando. Lo que Dios miraba a los ojos de Dios, puse aquí, y a los ojos del hombre. Todo lo oculto saldrá a luz un día. Todo se manifestará. Aquí en la vida de Job se está manifestando los amigos de Job, que hemos leído. Los criticones, el grupo A y el grupo R, como le puse, ¿no? El grupo A, el que te apoya, el que está ahí, pero solamente hay uno que va a estar siempre a tu lado, es Cristo, el Consolador, el que siempre estará a tu lado. Ahí podemos ir, a sus brazos,
cada mañana y cada día. Así que qué buena oportunidad en esta mañana, si te has sentido así, afligido, triste, con problemas, en angustias, no buscas, no encuentras consolador. Bueno, Cristo te quiere consolar, porque Él con el consuelo que nos consoló, Él quiere que nosotros hoy podamos consolar a otros. ¿Y qué te parece? ¿Qué oportunidad tenemos linda de poder orar juntos en esta mañana? Y decirle gracias, Señor, por el consuelo. Amén. ¿Me acompañas en oración? Bueno, Padre, gracias te damos en esta mañana por el consuelo que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú eres nuestro consolador. Cada mañana venimos a ti, Señor, y toca las fibras de nuestro corazón. Gracias porque sabemos que tú estás como dice tu palabra. Señor, que tu palabra dice que tú estarás con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Señor, hasta los últimos tiempos, hasta el fin del mundo. Señor, tú estarás con aquella persona que realmente te busca. Señor, con aquel que te ama. Señor, con aquel que cumple, con aquel que te sigue fielmente, Señor. Con aquella persona que realmente, Señor, te desea, Señor, que te anhela. Señor, gracias, porque nosotros estamos aquí en esta mañana, adorándote, glorificándote, esperando, Señor, un abrazo tuyo, un consuelo, una palabra de aliento y de fortaleza para nuestra vida. A pesar, Señor amado, que hoy tal vez estemos pasando consecuencias de nuestros propios errores, pero sabemos que tú nos consuelas, Señor, que hay una palabra de esperanza, una palabra de fe para nosotros en esta mañana. Señor, gracias te damos porque sabemos que tú estás con nosotros cada día. Bendícenos en esta mañana. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, vecinos, Señor, que nos escuchan, Señor amado. Que estas palabras lleguen a los confines de la tierra. Señor, a todas las personas, aquellas que están pasando situaciones difíciles, Señor, que no encuentran consuelo. El consuelo es Jesús al que nos va a consolar, el que está con nosotros, el que ha entregado su vida para que no suframos más, para que un día, Señor, allí vivamos juntamente contigo, Señor. Allí no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá llanto. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, entregamos este día en tus manos para que tú obres conforme a tu gracia y a tu voluntad. Señor, entregamos nuestro corazón en tus manos. Señor, queremos obedecerte en todo, Señor, en todos tus mandamientos, Señor. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias, porque queremos ser tus discípulos, tus seguidores, no creyentes solamente, Señor, sino verdaderos discípulos que te adoren en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, gracias. Gracias por todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Preciosas palabras de Job, que llegó a reflexionar el versículo 19, el versículo clave de este capítulo. Como dijo Job, versículo 19, haces aquí en los cielos, está mi testigo. Esa es la palabra que tenemos que tener hoy, es la palabra de aliento y de fortaleza. Y mi testimonio allí en las alturas. No necesitamos de los hombres, no necesitamos que nadie testigue por nosotros, solamente Cristo va a testiguar en el día final allí, cuando daremos cuenta, Él va a testiguar porque Él conoce tu corazón. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante, en un nuevo programa. Bendiciones.